No sé si es mi conexión, pero todo está muy lento hoy. Así que una vez que empiece a grabar, iniciamos. Pero he tenido problemas durante toda la mañana, así que espero que podamos avanzar tranquilos en clase. ¿Ahí escuchan? Hola de nuevo, ¿ahí me escuchan? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Sí, no sé, me salí de la reunión. Esperemos que marche todo bien. Bueno, lo primero que me gustaría decir es, bueno, pasar alguna información. En el día de hoy, durante el día se va a subir el recuperatorio para aquellos que hayan desaprobado el trabajo práctico número 2 y la fecha de entrega para el recuperatorio es la próxima semana, o sea, el miércoles 2 de diciembre. Eso por un lado. En el caso del parcial, vamos a estar entregando el mismo 2, vamos a estar entregando consignas del parcial. El parcial, como habíamos comentado ya hace un tiempo, es una instancia de resolución de una guía domiciliaria que ustedes van a tener que resolver y enviar hasta el 9, es decir, una semana después de que subamos esa información. Y el recuperatorio del parcial, del primer parcial, va a quedar para después de las vacaciones, ¿sí? Así que con esa actividad de evaluación vamos a cerrar el año. La semana que viene hay mesa de examen, así que como son con suspensión de clases, no vamos a tener clases, pero la siguiente sí. O sea que el día 9, que es la fecha en que tienen que enviar, entregar el recuperatorio, sí vamos a tener la última clase del año, ¿sí? Después volvemos otra vez a, a empezar con El los día que llamados al tienen que examen, entregar, así que, perdón, el día que tienen que entregar el parcial, no el recuperatorio. perdón, sí, el día que tienen que entregar el parcial, el 9, eh, ese día vamos a tener clases, ¿sí? Y es la última del año, que después empiezan los siguientes, continúan los siguientes exámenes, ¿sí? Volvemos a recordar esto, para mantener la regularidad en la materia hay que tener aprobados 2 trabajos prácticos, de los 3, ya se tomaron 2, el siguiente se va a tomar a mediados de marzo del año que viene, y tener aprobados también los dos parciales. En cualquiera de los casos prácticos y parciales, se pueden aprobar en la presentación, en la primera presentación o en el correspondiente recuperatorio. Sí, en ese caso no hay restricción, ¿sí? ¿Con En qué cualquiera nota, de las profe? Disculpe. instancias. La nota es la que figura en el programa, la nota es 6, es la misma nota que para aprobar los trabajos prácticos, ¿sí? Eh, este año la materia se da por
también como instancia de seminario, pero tengo entendido que la única persona que estaba cursando, o mejor dicho, la que se inscribió para cursarla como seminario, no estuvo presentando los trabajos prácticos, así que entendemos que desistió, así que, bueno, en esos casos había otra nota para la aprobación, ¿no? Pero bueno, los que van a regularizar, son los que están recursando la materia o los que la cursan por primera vez, aprueban tanto trabajos prácticos como parciales con 6. ¿Alguna duda, algún comentario sobre esto? Bueno, si no hay más comentarios sobre esto, si quedó todo claro, volvemos a la cuestión de los contenidos, ¿sí? La clase pasada habíamos terminado, un poco a las apuradas, pero bueno, terminamos de hacer un comentario general sobre tragedia isabelina, y en particular hicimos una aproximación, por lo menos inicial, ahí veo que hay una pregunta. Los temas a los que llega el parcial son todos los que vimos hasta este momento. No, nunca se aprobó con 4, lo aclaramos. Respondo dos cuestiones, lo de las notas. Las notas, lo dijimos de entrada, se aprueba con 6. Está en el programa de la materia esa condición. La nota mínima para aprobar es un 6. La nota mínima para aprobar el examen final es un 4, porque hay una normativa específica que regula que ahí sea un 4. Entre 4 y 6 no hay diferencia, porque es lo mínimo que hay que tener para aprobar, ¿sí? En el caso de los temas que ingresan al parcial, supongo que va a ingresar hasta barroco, ¿sí? Que es el tema que sí se dio completo, ¿sí? O sea, barroco y renacimiento, los poemas y la obra de Shakespeare. ¿Mm? Hasta ese tema, hasta la clase pasada, va a ingresar al parcial. Y al recuperatorio seguramente se va a incorporar romanticismo, que es el tema que voy a empezar a desarrollar hoy. Los temas, no entiendo la pregunta, un compañero me dice si hay uno específico. Los temas son todos los que se vieron, con la lógica de la pregunta es la misma que aparece en los trabajos prácticos, ¿sí? Son instancias en donde hay que articular los 3 ejes conceptuales, que son género, periodización y la noción de literatura, con el conjunto de obras que fuimos trabajando hasta este momento, ¿sí? O sea que en función de esas relaciones, que de alguna manera están sistematizando el modo en que conceptualmente se hace la panorámica de la literatura occidental en la materia, hacia ahí va la evaluación de los trabajos prácticos, y en el mismo sentido el parcial y el examen final, ¿sí? Bueno, ahora sí, entonces, si no hay más preguntas, vuelvo a lo que habíamos dejado la clase pasada, ¿sí? Habíamos terminado de hacer la presentación del el texto de Shakespeare, eso estaba comentando, de modo que estábamos cerrando una unidad dentro del programa, que es aquella que trabajaba esa relación tensionada entre el Renacimiento y Barroco, y que este año vimos en un conjunto de poemas y la obra de Shakespeare, ¿sí? Si ustedes recuerdan la organización general que presentamos allá lejos de hace tiempo en relación con periodización, a Barroco le sucede consecutivamente un periodo que es el neoclasicismo. El neoclasicismo es un periodo que no está trabajado en nuestro programa, ¿sí? Es el único bloque, digamos, importante que el programa no considera, y que está en general, digamos, movilizándose durante el siglo XVIII, ¿sí? De manera más o menos pareja, tanto en Europa como con algún retardo, pero bueno,
lo mismo puede apreciarse en Latinoamérica. Es un periodo que, como había ocurrido con el Renacimiento, vuelve a revisar algunas instancias de las tradiciones artísticas previas del mundo clásico, de Grecia y Roma, y las vuelve a readaptar en un sentido probablemente mucho menos eh, renovador, ¿sí? En el sentido que había ocurrido ya en el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento ya desde el nombre está planteando esta amalgama particular que se hace con una serie de eh, lugares comunes establecidos, tradicionalmente asentados, que pertenecen, que forman parte del mundo clásico y que fueron redimensionados a partir de una serie de modificaciones de amplio espectro que van desde las novedades de los descubrimientos o las asunciones definitivas en lo astronómico hasta modos de pensar al hombre desde la herencia que había quedado la escolástica, ¿no? En el caso del humanismo. Entonces, ese tipo de articulaciones que significaron una renovación importante de un sustrato significativo que perduraba desde el periodo del clásico, no va a tener el mismo tratamiento durante el siglo XVIII, durante el neoclasicismo, que va a ser, sí, un movimiento que va a cargar las tintas sobre la imitación, como había el Renacimiento, pero con escaso margen de innovación, ya sea en el tratamiento de tópicos, ya sea en la renovación en el caso de los géneros que se trabajan. De hecho, va a terminar endureciéndose la literatura neoclásica en términos muy notorios, sobre todo en el caso del registro y del uso verbal, ¿sí? Como exponente de este tipo de literatura fuertemente estandarizada, digamos, con imágenes en relación con la lírica muy duras, que en general apelan a la alegoría y a otras formas de significación que, digamos, evitan la polivalencia, los sentidos más amplios, constriñen, digamos, al receptor a una posibilidad de significación. Como ejemplo de estos usos, tenemos nosotros, en el caso de Latinoamérica, toda la poesía neoclásica. Y para el caso particular de Argentina, como exponente que seguramente todos conocemos, el himno nacional, ¿sí? Que es un extenso poema de Vicente López, que se escribe en el contexto de la independencia del Imperio Español, y que va a ser reivindicado como un canto independentista, ¿sí? En una versión mucho más acotada. El poema de Vicente López es un poema mucho más extenso. Nosotros cantamos en el himno la primera y la última estrofa y los estribillos solamente, ¿sí? Es interesante, a pesar de que no veamos el neoclasicismo marcar esta serie de retorno a esos modelos que ya habían sido hondamente transitados en los periodos de la literatura occidental, porque el siguiente periodo que sí vamos a trabajar en el programa, para el cual tenían que iniciar la lectura de Cumbres Borrascosas, el romanticismo, es un periodo que sí va a generar eh, innovaciones sustanciales en varias esferas en el ámbito occidental y que va a tener muchos de sus posicionamientos, ya sea en el terreno ideológico político o en el ámbito de las resoluciones que tengan que ver con lo específicamente artístico, más allá de los tratamientos particulares que hace cada disciplina en el arte, eh, va a tener en el neoclasicismo una instancia necesaria de distanciamiento, ¿no? Como un conjunto de poéticas que se percibían envejecidas y alrededor de las cuales se armó un programa eh, literario, artístico y político disidente, contestatario, ¿no? Buena parte de las resoluciones del romanticismo son una reacción consciente a pautas que estaban muy asentadas en materia de construcción artística y objetivas que me gustaría comentar. Sí, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta?
Bueno, voy a empezar a compartir algunos esquemas sobre algunas ideas que me parece importante eh, tener presente. Siempre lo que ofrecemos es un recorte, ¿no? Volvamos siempre a esta idea de Wellek, de esa constelación de rasgos. Bueno, esa constelación de rasgos, de elementos concurrentes, están siempre de alguna manera predefinidos por la mirada, ¿no? El romanticismo es una de las líneas de los movimientos del siglo XIX que recibió una revisión crítica importante, sobre todo durante la primera mitad del siglo XX. Nosotros lo que ofrecemos es una panorámica de aquellos aspectos más significativos que nos resultan sobre todo eh, operativos para poder analizar el corpus que el programa selecciona cada año, ¿sí? Bueno, vamos a un aspecto que siempre es importante subrayar y que tiene que ver con la ubicación temporal del romanticismo. Dijimos que el neoclasicismo, digamos, se desarrolla, tiene su momento de apogeo de clara ascendencia, digamos, en materia artística durante todo el siglo XVIII. En el caso de Latinoamérica eso incluso es un poquito más tardío, hasta 1820 es posible reconocer, por ejemplo, para el caso de la poesía del Río de la Plata, una fuerte presencia del neoclasicismo. Obviamente, estamos en un contexto periférico en donde los ecos de las novedades que el romanticismo estaba introduciendo en Europa llegan con un cierto retardo, ¿sí? El romanticismo se va a comenzar a instalar como programa artístico y como constructo, digamos, significativo para comenzar a desandar algunas concepciones muy asentadas en materia de los imaginarios sociales de lo que había sido la sociedad de antiguo régimen, es decir, una sociedad previa a la Revolución Francesa, una sociedad muy estratificada a partir de estamentos que nosotros sabemos que vienen armándose ya desde el feudalismo y que a partir de esa suerte de gran hecatombe que fueron las revoluciones burguesas, como las llama Hobsbawm, la Revolución Francesa, pero también la de 1830 y la de 1848, que van a funcionar como una suerte de coletazos revolucionarios de la francesa y que tienen todas el mismo aguijón, que es la movilización que el orden burgués está gestando, ¿sí? A partir de infiltrarse o de capitalizar, cooptar algunas necesidades que otros sectores como los populares tenían desde tiempos inmemoriales, pero que encuentran un contexto favorable como para el acompañamiento, ¿sí? Las revoluciones, como dice Hobsbawm, son revoluciones burguesas, son un conjunto de modificaciones, de hondas modificaciones en el terreno, sobre todo eh, político, ¿sí? Lo que termina resultando un rédito muy significativo para la burguesía durante la primera mitad, las últimas décadas del XVIII y la primera mitad del siglo XIX, es justamente la posibilidad de colocarse en el lugar de eh, espacio, mejor dicho, franja social rectora de lo que va a ser la composición del Estado moderno y ubicarse estratégicamente en ese lugar, ¿no? Desbancando definitivamente con la caída de las monarquías no republicanas, desbancando definitivamente los poderes asentados en la aristocracia, ¿sí? Hasta el 18 la burguesía había eh, generado sectores muy importantes que acreditaban una acumulación de capital significativa para regir, para ordenar, por ejemplo, aspectos vitales de la vida europea y de ultramar también, para el caso de las colonias, que tienen que ver básicamente con el comercio, con el reordenamiento de la economía mundial, ¿no? A partir de la Revolución Francesa y de las revoluciones burguesas en general, lo que van a lograr es un enquistamiento en las diferentes
esferas que tiene la burocracia administrativa del Estado moderno, que de manera consecutiva se está rearmando, ¿no? Entonces, durante todo este proceso, marca con distancias el siglo XIX y que va de la mano de una reubicación de las instancias del poder, digamos, que se van reacomodando en algunas esferas sociales a partir de una gran variedad de condimentos, digo, para no quedarnos con esta idea romántica de la búsqueda de la libertad de la Revolución Francesa. Lo cierto es que en materia artística hubo un movimiento que acompañó inicialmente de manera muy significativa estos procesos sociohistóricos, que fue el romanticismo. El romanticismo después va a ser desbancado por el realismo, pero en los dos casos, digamos, son movimientos que en términos funcionales, en relación con esta efervescencia de orden sociopolítico, resulta muy funcional, muy operativo, ¿sí? Eh, por más espíritu revolucionario que algunas franjas de las producciones de los autores románticos detentaban y estaban convencidos de ello, lo cierto es que fueron claramente funcionales a las necesidades del afianzamiento del poder de la burguesía. ¿Mm? Si uno intenta revisar cómo se fue dando ese proceso, que es muy complejo y que, digamos, ustedes lo pueden afianzar a partir de las lecturas que están en el programa, incluso las que están presentadas de manera complementaria. Es muy probable que ustedes lean Hobsbawm en la Introducción a la Historia de las Sociedades, la biografía de Hobsbawm, para apuntalar este momento en el que se están produciendo cambios muy significativos también en materia artística, es bien interesante, ¿sí? Seguramente seguimos desfasados con Introducción a la Historia de las Sociedades. En general es casi al final de la cursada en donde volvemos a sintonizar, pero yo siempre recomiendo que revisen las articulaciones posibles que hay entre esos registros bibliográficos que tienen las materias y que son claramente complementarios, ¿no? No perdamos de vista que uno de los intereses que tenemos nosotros en Introducción a la Literatura tiene que ver con subrayar esa íntima vinculación que los procesos sociohistóricos tienen con las producciones artísticas y en particular con la literatura, que es la que nos interesa, ¿sí? Entonces, este desplazamiento durante el siglo XIX tiene sus modulaciones, digo yo, ¿no? Tiene momentos en donde en algunos espacios es significativo, es, digamos, dominante, mientras que en otros llega con mayor retardo, como es el caso de Latinoamérica, ¿sí? Si uno intenta armar una serie de mínimas cronologías sobre cómo se va desarrollando el romanticismo, tal vez es el último movimiento que tenga mayor duración dentro de la periodización que ofrecemos, ¿sí? El romanticismo se desplaza poco más, casi durante todo el siglo XIX, contabilizando que en algún momento es dominante y en otros, hacia fines del siglo, tiene un cariz ya residual, ¿sí? Lo cierto es que si uno organiza una cronología durante el 19, habría que arrancar un poquito antes, pensando en un movimiento fundacional que generalmente la bibliografía no desatiende, que es el Sturm und Drang. Es un movimiento que protagoniza un grupo de jóvenes intelectuales, acomodados, burgueses, alemanes, dentro de los cuales hay que destacar a Schiller, a Goethe y a Herder, ¿sí? Que en el campo de la historia, la literatura, bueno, Goethe tiene una cantidad de producción que incluye incluso la anatomía, la botánica. Hay en este grupo todavía una clara formación deudora de la ilustración, ¿sí? Dieciochesca, y justamente como grandes conocedores, como sujetos formados en esa tradición, están plenamente capacitados para ser críticos de la misma, ¿no? Entonces, en un periodo muy breve, ¿sí? Entre 1766 y 1784, es decir, al filo
de terminar el siglo XVIII y el inicio del XIX, en Alemania se da este movimiento, capitaneado por jóvenes, que tiene como condimento unificador una reacción adversa frente a los modelos culturales que había impuesto la Ilustración y básicamente el neoclasicismo, ¿sí? De allí que tenga siempre un lugar en los manuales o en la historia de la literatura occidental, porque tiene a ciencia cierta un valor fundacional, ¿no? Es el primer momento en que el romanticismo comienza a despuntar aspectos muy significativos, y en alguna obra, como en el caso del Werther, va a alcanzar unos niveles modélicos, ¿sí? Respecto de los rasgos distintivos, ¿sí? Se condensan allí de una manera muy notoria, muy modélica. En esta suerte de rápida dispersión que va a tener el romanticismo, la primera llegada, un poco también por la cuestión de la circulación de las lenguas, la primera llegada desde Alemania se va a dar a Inglaterra. En Inglaterra el romanticismo tiene una enorme presencia en un grupo de jóvenes poetas, ¿sí? Y en alguna producción narrativa, ¿sí? Shelley, Wordsworth, Keats, Blake, que es uno de los más jóvenes, Mary Shelley, que escribe en ese contexto una obra muy significativa en la temática gótica, que va a tener vinculación en algún sentido con Cumbres Borrascosas, constituyen, digamos, el grupo más selecto de autores que producen bajo la égida del romanticismo en Inglaterra, y también muy jóvenes, ¿sí? Ya prácticamente en las primeras décadas del siglo XIX mueren los más importantes poetas ingleses, ¿sí? De allí el recorrido sigue por Francia, desde donde va a ser casi en simultáneo retomado o conocidas estas nuevas ideas en materia artística, y sobre todo en materia de concepción literaria, van a ser conocidos de manera casi sincrónica por los escritores latinoamericanos y los españoles, ¿sí? Fíjense toda esta suerte de cajas chinas que va teniendo, ¿no? La difusión y los acercamientos en función de el conocimiento de la lengua, ¿no? El romanticismo español, incluso más que el latinoamericano, tiene unos tratamientos que suelen ser muy epigonales, es decir, repiten una suerte de recetario de los modelos franceses, que a su vez están reacomodando estas ideas y esas convenciones de Inglaterra y de Alemania, ¿no? Bueno, en el caso de Latinoamérica, les decía que hubo una sintonía con, con el momento de apogeo en Francia, hacia 1830, ingresa por el Río de la Plata, y a partir de un viaje que realiza Esteban Echeverría unos años antes. El viaje a Europa es una instancia para los escritores latinoamericanos importantísima en términos de formación cultural, ¿sí? En términos de acceso directo a aquello que la tradición mucho más endeble en materia artística que había en Latinoamérica ofrecía, las visitas a los museos, el contacto con la literatura en sus lenguas originales, la vida bohemia, la vida de café, etcétera, son espacios de formación muy significativos que el romanticismo está poniendo como pauta de sociabilidad en juego, y que los latinoamericanos van a tener acceso a ellos gracias a los viajes, ¿no? Esa es tal vez la experiencia directa, una instancia insustituible de difusión de estas nuevas ideas en lo que va a ser el conjunto de cenáculos de las ciudades letradas en Latinoamérica. Entonces, hacia mediados del siglo XIX, estamos en una instancia de desarrollo y apogeo del romanticismo en América Latina, algo que no se va a detener, y que al igual que lo que pasaba en Europa, va a tener sus producciones epigonales hasta incluso
la transición al siglo XX, ¿no? Algunos poetas, perdón, algunos poetas como, por ejemplo, Alfonsín Storni, que tiene una mixtura entre alguna tendencia que todavía es deudora del romanticismo y del modernismo, eh, Delmira Agustini y otros escritores, Almafuerte, van a seguir todavía en las primeras décadas del siglo XX recuperando, ¿sí?, instancias modélicas que estaban presentadas en el romanticismo. ¿Sí? Entonces, estamos en presencia, insisto, de uno de los movimientos que mayor duración tuvo en términos cronológicos durante el siglo XIX. ¿Sí? El realismo, que es el que sigue, y los consecutivos a él, van a tener ya una instancia mucho más acotada en términos cronológicos. De hecho, van varios de ellos a convivir incluso con el romanticismo. ¿Sí? Otro aspecto importante, y que justamente tiene que ver con la perdurabilidad de algunas de las convenciones que va a instalar el romanticismo durante mucho tiempo, en Occidente por lo menos, tiene que ver con estas modificaciones sustanciales que se dan en el orden de los imaginarios sociales, ¿sí? Cuando hablo de imaginarios sociales me refiero a las formas en que las sociedades se piensan a sí mismas, ven en términos modélicos cómo funcionan, advierten que hay distintos sectores sociales, piensan relaciones entre esos sectores, es decir, estamos en un contexto revolucionario en términos políticos en donde hay modificaciones que están horadando eh, estructuras sociales que perduraron durante siglos, que están, digamos, haciendo sus pininos ya en el feudalismo, ¿no? Una sociedad estamental, la que después va a consolidarse en el 17, con una sociedad plena de antiguo régimen, el 17 y el 18, está absolutamente en crisis desde las revoluciones y el romanticismo lo que va a hacer es aportar en términos de imágenes, y esto no es una pavada, darle a una sociedad un conjunto de imágenes organizadas sobre cómo pensarse es fundamental porque termina por definir lisa y llanamente las prácticas, ¿sí? Entonces, el romanticismo cooperó en dos niveles, en el nivel que tenía que ver con lo más íntimo y particular, lo que tiene que ver con las subjetividades de las personas. La palabra romántico todavía hasta el momento está cargada de un conjunto de sentidos que seguramente ustedes manejan, relacionado a lo afectivo, relacionado a lo sensitivo, etcétera, porque todavía perduran de manera residual, ¿sí? Aunque Bauman hable de lo amoroso en términos líquidos, lo cierto es que todavía perduran en los imaginarios modos de entender las afectividades, los sentimientos, y de establecer a partir de ellas como basamento las relaciones entre las personas, los modos en que dos amantes se quieren, verbalizan lo que afectivamente sienten, las costumbres en torno de qué se hace, ¿sí? Respecto de la circulación social, ¿sí? De los amantes, las relaciones filiales, el modo en que se educa un hijo, el modo en que se esperan cierto programa respecto del desarrollo afectivo del niño, ¿sí? Es algo que está tramado a partir de la cosmovisión romántica. Cuando uno lee, por ejemplo, las, eh, las cartas privadas que se intercambian durante el siglo XIX, las que manda, por ejemplo, Mariquita Sánchez Thompson a sus hijos, los está educando afectivamente desde un modo de entender el mundo y de pensar las afectividades, ¿sí? Recordemos eso siempre, que las afectividades son construcciones culturales, ¿sí? Son instancias que no están prefijadas ni que son estancas, están en permanentes modificaciones a partir de las propias dinámicas sociohistóricas, ¿sí? Entonces, el romanticismo va de la mano de este conjunto de nuevas imágenes necesarias para ese mundo que está cambiando a partir de las revoluciones burguesas, ¿sí? Y estas imágenes tienen
son como las dos caras de una misma moneda. Por un lado, esto que ya señalé, por un lado está pensando, está ordenando modos de pensarse desde lo más estrictamente afectivo, ¿sí? Que tiene que ver con la intimidad, con la subjetividad más elemental de cada sujeto, ¿sí? No en vano también el psicoanálisis es una de las derivas culturales que va a emerger a mediados del siglo XIX, porque esta vuelta de tuerca sobre el sujeto contribuye, ¿sí?, a esa mirada atenta que va a ser el psicoanálisis. Por un lado esto, y por otro, ordena imágenes en términos de la sociedad en el terreno más pragmático. ¿A qué me refiero con esto? A que fue un reservorio fundamental para generar imágenes representativas de las naciones que estaban gestándose como tales y que iban construyéndose, no solo imaginariamente, eh, sino que además estaban construyéndose en términos institucionales. Lo que se está construyendo es el aparato estatal, tal como todavía lo conocemos, ¿sí? El modo de delegar ciertas funciones en una entidad abstracta que es el Estado, que está organizada de determinada manera, del cual dependen distintas instancias que van desde el ejército, la educación pública, el matrimonio civil, etc. Ese andamiaje de prácticas en lo concreto tiene que ser apuntalado por un conjunto de representaciones de lo que es la sociedad, de lo que la sociedad necesita, ¿sí? Y uno de los aportes muy relevantes que tiene el romanticismo en este acompañamiento de la construcción de las nacionalidades es justamente proponer para cada país rasgos distintivos, ¿sí?, identitarios, homogeneizadores de aquellos que habitan en comunidad dentro de las fronteras de una nación, ¿sí? El hecho de que hoy nosotros nos identifiquemos como argentinos, como algunos estereotipos que tienen que ver, por ejemplo, con el gaucho, con el mundo rural, con un conjunto de objetos, ¿sí? No sé, desde los más triviales que tienen que ver con el mate o el asado, hasta instancias que tienen que ver más con lo abstracto, ¿no? Como la jactancia, eh, el floreo, eh, etcétera, están construidas a partir de buena parte de los aportes que hizo la literatura durante el siglo XIX en Argentina, fundamentalmente la gauchesca, ¿sí? Entonces, el romanticismo tiene hasta nuestro presente un peso palpable en el modo en que nos pensamos como sujetos, en el modo en que tramitamos verbalmente o en materia artística eso, nuestras sensibilidades, y también la forma en que convivimos en términos comunitarios puertas adentro de una nación. Si tuviésemos que marcar algunos rasgos distintivos particulares, aquellos que en el terreno de lo artístico fueron dejando una huella importante, el primero de ellos, sin lugar a dudas, tiene que ver con esta suerte de redescubrimiento del individuo, ¿sí? Algo que no es una novedad. No es una novedad porque ya lo habíamos pautado en el Renacimiento, ¿sí? La vuelta sobre el sujeto es, en verdad, un hallazgo que hace el racionalismo, ¿sí? Lo cierto es que el romanticismo lo que de alguna manera aporta o complementa, mejor dicho, es la justificación que tiene el individuo como sujeto de valorar su subjetividad, sus afectividades, sus sentimientos, ¿sí?, las percepciones de lo sensible como un modo válido para conocer y comprender el mundo, ¿sí? Yo, como sujeto sensitivo, estoy capacitado, más que otras posibilidades como las que hasta ese momento venía ofreciendo la ilustración, para acercarme al mundo, interpretarlo y desde ya producir arte, ¿sí? Esta es una de las más claras reacciones que cualquier obra, no sé, ya sea la pintura, no sé, la música, por ejemplo, en el caso de Chopin,
¿sí? Hay un pintor inglés que pinta paisajes, que es Turner, ¿sí? Que tienen una profundidad y una dimensión terrible. Hay un intento por, bueno, una pena que no traje esas imágenes, pero lo buscan. Es un pintor inglés, Turner, así como suena Turner, y que el modo en que se plasma sobre todo el paisaje, ¿sí? Uno puede advertir ahí la sorpresa, la conmoción del sujeto desde la grandeza que ofrece la naturaleza, ¿sí? Lo mismo en la música, les decía en el caso de Chopin, a mí no me gustan los románticos, pero bueno, eh, están siempre atravesadas por la, la cuestión de la inestabilidad. En materia rítmica siempre hay esos desniveles que están muy a tono con eh, las variaciones sensitivas que tienen los personajes románticos, ¿no? Esa inestabilidad que el sentimiento tiene, no es una cosa condicionada, está determinada por circunstancias, por escenas. Les recomiendo que lean el Werther para que vean cómo tenemos ahí un sujeto muy tipificado de este modo de atravesar por distintos estados de ánimo que son siempre imprevisibles, ¿no? La subjetividad es una entidad ingobernable, ¿sí? Y está bien que eso sea. Ese es tal vez uno de los aportes más importantes que acerca el romanticismo, ¿sí? Eh, el cargar tanto las tintas sobre el sujeto hace que inevitablemente se ingrese en una instancia conflictiva con el mundo, ¿sí? Eh, es frecuente que nos encontremos con eh, eh, sujetos que se presentan a sí mismos, sobre todo en la poesía, que en general en el romanticismo tiene un valor confesional, digamos, los límites que están, y sabemos que es necesario reconocerlos entre el yo lírico y el autor, eh, están un poco más desdibujados, ¿no? Porque el romántico entiende que su modo de vincularse con el mundo parte de la validación de su propia subjetividad, ¿no? Entonces, cuando Becker escribe, los límites entre ese decir, que es, en última instancia, el portavoz de su propia subjetividad, ¿sí? Y el que escribe son muy borrosos, ¿sí? Entonces, este modo muy grandilocuente de pensar las subjetividades naturalmente va a generar esas fricciones con el mundo, ¿sí? A partir de estos sujetos que piensan a sí mismos como incomprendidos, agredidos por la sociedad, ¿sí? Y van a terminar por convencionalizarse estas imágenes de sujetos incomprendidos en la figura del genio romántico, ¿no? El genio romántico es una construcción absolutamente idealizada en donde se trasladan ese conjunto de particularidades que tiene cada sujeto, ¿no? Cada sujeto es único, irrepetible. Los personajes románticos están cargados de particularidades, tienen muchos rasgos, ¿sí? Nunca caen en una instancia modélica o una instancia sosegada. Piensen en Catherine o en Heathcliff, son personajes extremadamente cargados de particularidades, ¿sí? No sé, de Heathcliff podemos tener una batería desde que es sucio hasta es un ser diabólico, oscuro, pendenciero, tiene afán de asesino, es un sujeto enormemente sensitivo, extremadamente sensible, irritable, enfermizo, y ahí podemos seguir con la cantidad de rasgos, ¿sí? Porque los personajes, sobre todo este personaje, que es un protagonista de una novela modélica en términos de la cosmovisión romántica, están muy emparentados con esta construcción del genio romántico. Es un sujeto básicamente hipersensible, especialmente dotado para acercarse al mundo por esa cuota extra que tiene de sensibilidad, y que en general le genera una suerte de cadena de malestar, ¿no? El caso de Heathcliff es bien
bien paradigmático, ¿no? Es un sujeto que tiene muchas particularidades, que resulta un incomprendido claramente, sobre todo desde el punto de vista de Nelly, del ama de llave, que tiene una tirria, un fuerte rechazo, ¿sí? Atravesado por muchas causas hacia este personaje, pero en general hay un reparo en torno a esta figura, ¿sí? Bueno, lo que está operando ahí en la construcción de este personaje es esta idea de el genio creador, ¿no? Aquel sujeto que tiene esa gama de, de aspectos particulares, donde se destaca la sensibilidad y que en general no es comprendido por el mundo, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando comencemos a trabajar la novela, ¿sí? La otra beta en relación con el genio, me parece importante subrayarla, aunque nuestro programa no trabaje con ella, tiene que ver con las prerrogativas que se arroga a un sujeto cargado de tanta sensibilidad. No solamente, eh, digamos, es un sujeto que permite eh, explayarse sobre las miserias del mundo o sobre lo terrible que es el mundo con los sujetos sensibles, sino que además, en esta otra vertiente importante que tiene el romanticismo, es la justificación de sujetos que se consideran tocados por la varita mágica para pensar la organización de las naciones, por ejemplo. Caso muy significativo, el de Sarmiento o el de Esteban Echeverría en la literatura argentina, ¿no? Sujetos que se arrogan porque se perciben a sí mismos como enunciadores con las capacidades ultra suficientes para hacerse con esa empresa, se arrogan la capacidad de pensar la organización del destino de todos, ¿sí? Ejemplo paradigmático de, estas, de estas concepciones, el dogma socialista, que es un texto de Echeverría de 1837, y el Facundo, ¿sí? Donde se pule más esta capacidad eh, del enunciador romántico como rector de multitudes o como sacerdote cívico, en el caso del Facundo de Sarmiento, que es del año 1845. Otro aspecto importante es esta defensa del antiutilitarismo del arte, ¿sí? Hasta el neoclasicismo, eh, hay mejor dicho, durante el neoclasicismo se vuelve a instalar una idea de función muy específica respecto de cómo debía circular el arte y sobre todo la literatura, ¿no? Una función que tenía que ver o que elegía o lo estrictamente moral, eh, en el sentido de la escala axiológica que el orden burgués impone para este momento, y lo estrictamente didáctico moralizante en la otra pata, a veces no muy discernible de lo burgués, que es la visión cristiana. Frente a esas tenazas, ¿sí? El arte se encuentra constreñido a tener que circular de determinada manera, a producirse bajo ese propósito englobante y a ser consumido en los mismos términos, ¿sí? La idea de genio, obviamente, va a horadar esta restricción, ¿sí? Y una de las principales luchas va a tener que ver con las libertades de interpretación que hay que defender en el receptor, así como el productor, el autor en nuestro caso de literatura, no puede estar constreñido por nada. Bueno, el receptor también tiene que tener esas libertades, ¿sí? Entonces, el arte, no estamos todavía en la instancia de lo que va a ser una tendencia que sí va a aprender más fuertemente más adelante con el simbolismo, que es el arte por el arte. Todavía no, pero sí estamos en un momento en donde se piensa en una mayor democratización sobre cómo debe circular y cómo se tiene que consumir el arte en Occidente con el romanticismo. En relación con este punto, hay otra idea que es bien significativa y que este año no lo vamos a ver porque no tenemos una obra que nos lo presente, pero eh, es fácil de ubicar en otros autores y tal vez en otros géneros. Me refiero a la defensa de la libertad formal, ¿sí? Uno de los modos en que se enquista fuertemente estas formas de circulación muy
definidas sobre lo que es literatura y cómo hay que consumirla durante el neoclasicismo son justamente las poéticas, ¿sí? A veces son explícitas, a veces no tanto. Lo cierto es que son convenciones muy rígidas frente a las cuales van a debatir y a proponer soluciones prácticas los románticos, ¿no? Esto va de la mano de la idea del genio creador. Si el genio creador no puede tener ningún tipo de restricciones, el modo en que se va a expresar tampoco puede tenerlas, ¿sí? Entonces es muy frecuente que durante el romanticismo emerjan una serie de novedades en materia genérica, de géneros o de especies dentro de géneros particulares. Esto sobre todo es muy notorio en la producción latinoamericana, tal vez porque hay menor tradición en la producción de cuentos, de novelas y por lo tanto, o de ensayos. Por lo tanto, cuando Echeverría escribe El Matadero o cuando Sarmiento escribe Facundo, se entremezclan una serie de deudas discursivas con esas especies literarias que estaban más asentadas en otros contextos, ¿sí? Lo que permite esta cuestión híbrida, ¿sí?, es la lógica de no hay que doblegarse frente a ningún elemento de orden formal, ¿sí? Eh, bueno, otro punto, ya pasó una hora, otro punto importante tiene que ver con la relación entre el sujeto y la historia, ¿sí? Que es digamos, una instancia en la que se adecua el romanticismo otra vez a los procesos sociohistóricos concomitantes, ¿verdad? Si en el terreno de las revoluciones burguesas el sujeto es un motor de cambio de la historia, ¿sí? Bueno, estas concepciones que son renovadoras, que implican tirar abajo el orden estamental de la sociedad en régimen, va a tener su correspondencia en relación con cómo un autor de literatura piensa su rol, ¿no? Por eso es muy frecuente que haya una gran confianza, que hoy tal vez nos resulta un poco ingenua, en confiar en que el arte y la literatura son motores de cambio de la sociedad, ¿no? Cuando Sarmiento escribe Facundo, está convencido y lo hace porque piensa que está colaborando en la caída de quien consideraba él que era un dictador, Juan Manuel de Rosas, eh, y ese es el motor primero y último por lo cual se escribe lo que hoy llamamos literatura, ¿no? Entonces, este valor perlocutivo, performativo que tiene la literatura se escribe para producir, o desde la confianza en que se van a generar cambios en términos sociales, es algo que surge desde este modo nuevo de tramar la relación del sujeto con la historia y que el romanticismo capitaliza. Y el último elemento que me parece importante tiene que ver con esto que ya más o menos comenté, con la relación bastante estrecha que hay entre nacionalismo y producciones románticas, ¿sí? El, el arte que se genera durante el romanticismo y sobre todo las producciones literarias van a funcionar como un discurso que ayuda a gestar elementos representativos de cada una de las naciones, ¿sí? Esas naciones que se están estabilizando, portadas dentro de sus fronteras, van a tener en la literatura, en el arte, en el pensamiento, en la construcción de la historia, de las historias nacionales, un andamiaje para poder ir definiendo los rasgos particulares que cada uno como nación tiene, ¿sí? En el caso de Latinoamérica eso es un poco más tardío, se da generalmente más durante la segunda mitad del siglo XIX, y en el caso de Argentina, para ser más claro, recién es un proceso que se cierra en la década de 1910, durante el centenario, por lo tanto está un poquito desfasado con lo que pasa en Europa, y tiene unos componentes particulares, ¿no? Otra vez vuelvo a esta instancia de las tradiciones asentadas. En Europa, como dice Hobsbawm, los países lo que hicieron fue fundar tradiciones, inventar las tradiciones, pero a partir de tener una vida en común como nación de siglos, ¿sí? Algo que no ocurría en el caso de Latinoamérica, donde teníamos un proceso a partir de la situación colonial muy reciente,
¿sí? Fuimos colonia de España y de otras naciones europeas en Latinoamérica hasta prácticamente fines del siglo XIX, ¿no? Cuba y Puerto Rico, que son las últimas que logran su independencia, lo hacen a fines del XIX. Entonces, la necesidad de construir los rasgos distintivos de las naciones tenía escasas tradiciones, digamos, y hubo que, como dice Sarlo al hablar de Esteban Echeverría, hubo que inventar prácticamente los rasgos distintivos de lo propio, ¿sí? de los nacionalismos prácticamente desde la nada, ¿sí? Hubo que improvisarlas en ese contexto y en un contexto urticante como fue el de las guerras civiles, ¿no? Que es el momento inmediatamente posterior a la independencia con España. Un momento de honda incertidumbre y de inestabilidad política, en el caso de Latinoamérica. En ese contexto se piensan las nacionalidades a partir de los aportes que el romanticismo acerca. Bueno, estos son los elementos que yo en general recorto para pensar cómo se van a recuperar desde la cosmovisión romántica en el conjunto que trabajamos en la materia, ¿sí? Uno puede encontrar otros, por ahí son más específicos, que tienen que ver en general con instancias ya puntuales de tratamiento, qué pasa con el yo lírico, en el caso de la poesía romántica, etcétera, etcétera. Estos me parece que son los más englobantes y son los que nos permiten no solo trabajar con este periodo en particular, sino además y sobre todo, es algo que fui intentando hacer en mi exposición, ver que hay puntos de vinculación hacia adelante y hacia atrás en relación con los modos de entender, ¿sí? Qué es el arte, qué es la literatura, cómo nos posicionamos frente a él, qué le queda al lector y al receptor para hacer con eso, ¿sí? Una serie de novedades, ¿sí? Que recuperan tradiciones anteriores y que van a estar hondamente asentadas, por lo menos creo yo, hasta el presente. Me parece que las vanguardias históricas que durante el siglo XX reaccionaron fuertemente tenían como dos monstruos. Eso está claramente en la deshumanización del arte de Ortega y Gasset. Por un lado está el cuco, que significaba el realismo como una estética agotada, ¿sí? Y por otro, el romanticismo, ¿no? Una sensiblería que también estaba estancada. Bueno, las vanguardias, en el orden de lo temático y de lo compositivo, van a reaccionar fuertemente frente a esos dos niveles, pero a pesar de ello, tanto el realismo como el romanticismo siguen vivitos y coleando, ¿sí? Después de las vanguardias, son dos modos, evidentemente, de pensar el mundo y al sujeto que no caen, ¿sí? Cayó el simbolismo, cayeron otros movimientos, esos dos no caen. Todavía tienen eco en Occidente, por lo menos. Siempre recalco eso, la verdad es que no sé qué pasa en Oriente, soy un ignorante de lo que pasa en Oriente. Bueno, hasta acá. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de pasar a hacer una presentación de Cumbres Borrascosas? ¿No? ¿No hay ningún comentario? ¿Pudieron acercarse, aunque sea mínimamente, a la novela? Sí, profe. Bien. ¿Alguien más pudo empezar la lectura de la novela? ¿Sí? Bueno, parece que hay unos cuantos que han tenido la posibilidad de empezar con la novela.
La novela es un texto, en principio, es un texto largo. Es después de Odisea el texto más largo. Y yo creo que yo creo que es más largo, es un texto más largo que Odisea todavía. Odisea tiene otras dificultades, pero Cumbres Borrascosas es un texto que en términos de tiempo también hay que invertir bastante tiempo para leerla, ¿no? La siguiente novela, que es Papagoriot, es una novela más breve, ¿sí? Y que tiene menos complejidades en materia narrativa. ¿Sí? Eh, Este es el primer año que está Cumbres Borrascosas en el programa. Nos parecía interesante acercar una versión distinta del romanticismo. Los textos, en general hemos estado trabajando con narrativa. Habíamos trabajado en un cuento de Hoffman muy famoso, que es El hombre de arena, durante mucho tiempo. Eh, y también hemos trabajado una obra transicional hace ya mucho tiempo de Jane Austen, Lady Susan, que también es una cosa de transición entre fines del 18 y comienzos del 19, y, y El Werther, ¿no? Digamos, como obra extremadamente sintomática sobre el romanticismo. El Werther es un de los aspectos más emblemáticos del romanticismo. En el caso de Cumbres Borrascosas tenemos varios de esos elementos, pero los tenemos dosificados de otra manera y presentados desde un punto de vista muy particular, que creo yo tiene que ver con el hecho de que la que escribe es una mujer. Hay unas instancias extremadamente particulares sobre cómo, y arriesgadas, ¿sí? En su momento, sobre cómo eh, expresar las afectividades, para decirlo rápidamente, que es el gran nudo sobre el cual se debate el romanticismo, qué hacer con la subjetividad, qué hacer con el sujeto, ¿sí? Cómo se piensan las relaciones humanas y sobre todo las afectivas. Sí, son construcciones que obviamente están pensadas de manera restrictivas, están absolutamente heteronormadas, aunque hay facetas que tienen que ver con el homoerotismo y el lesbianismo que despuntan, que se infiltran, son lugares de fuga en muchas de estas novelas del siglo XIX en la beta romántica. Eh, Digo, a pesar de estas restricciones, son un lugar de honda reflexión sobre las subjetividades, sobre los sentimientos, ¿sí? Probablemente esa sea el caballito de batalla, digamos, el comodín que le permite al romanticismo perdurar hasta nuestros días, aunque sea con una instancia residual, ¿no? Eso más las industrias culturales que han repetido hasta el cansancio, por ejemplo, un modelo que está trabajado muy reiteradamente en Cumbres Borrascosas como es el triángulo amoroso, ¿sí? Y las insatisfacciones que la vida en pareja a veces tiene, porque estoy casado con fulanita o con fulanito, sin embargo quiero a menganita o menganito. Bueno, esa estructuración así muy paródica que yo estoy presentando en relación con un elemento como es el triángulo amoroso, el modo en que se construye, se perfila el tratamiento romántico de este tópico, ¿sí? Se repite hasta alcanzar. Y sin embargo, los críticos dirán que embrutece en términos de las telenovelas, etcétera, sin embargo tiene una plena vigencia. Yo, por fuera de los productos de las industrias culturales, ¿sí? No sé si escucharon hablar antes de Emily Brontë, si es que tal vez vieron alguna de las películas, en muchas versiones de esta novela, ¿sí? En muchas de esas instancias, de esas derivas que el texto ha tenido, ¿sí? En la cultura occidental,
emergen como una serie de lugares comunes. En principio una enorme particularidad, y es el hecho de que Emily Brontë fue una de 4 hermanos que se dedicaron a la literatura y a cultivar otras manifestaciones artísticas como la pintura, etc. ¿Sí? Ese es un caso único, realmente. ¿Sí? Y que de ese grupo de 4 hermanos, 3 hayan sido mujeres, mucho más todavía, y que hayan logrado cierto renombre, sobre todo Charlotte Brontë fue muy bien considerada por la crítica de su época, mientras que esta novela, la de Emily Cumbres Borrascosas, generó un gran malestar. Hubo como suele pasar con muchos textos, como pasó con El juguete rabioso de Roberto Alt en 1926, eh, son textos que, digamos, tuvieron que luchar durante décadas, en el caso de Cumbre Borrascosas casi durante, sí, casi durante un siglo, digamos, para poder ser leídas desde un lugar que no tuviese como eje el señalamiento de la falta, es decir, que se cuestiona por algo el texto, algo le falta, algo no está bien hecho, algo no está bien dicho, si de algo carece el texto. Bueno, con algunas obras que son urticantes en materia de su primera circulación, en el contexto de emergencia en el que aparecen, suele darse esto, ¿no? Son resistidas durante un tiempo hasta que hay ciertas modificaciones, obviamente en el campo de lo sociohistórico y de las sensibilidades o de también los posicionamientos críticos que permiten revisar y reponer en otro lugar a la obra y a sus significaciones, ¿sí? Una compañera está aclarando esto, que efectivamente las 3 hermanas publicaron eh, sus obras con Charlotte, después ya no, porque ya consiguió un nombre, digamos, pero publicaron con seudónimo de Barón, que es un lugar común, ¿sí? Es un lugar común en muchas autoras que, digamos, frente al prejuicio, ¿sí? De supuestas limitaciones que se le endilgaban a las autoras, o para tener, creo yo que hay una estrategia de negociación con lo del seudónimo, no es solo una imposición, ¿no? También se le exigía de manera distinta a un texto firmado por un varón, se le exigía menos, como pasa en todo, en el caso de las mujeres, se les exigía menos que el tratamiento de determinado tema, por ejemplo, no tuviese que estar asociado a las buenas costumbres, a aquello que está regido por la moral cristiana, etc., ¿no? Firmando como varón, en definitiva, una mujer alcanzaba mayores libertades al momento de la escritura, ¿sí? Eso en Europa y en Latinoamérica, ¿sí? No todas tomaron esta decisión. Hay mujeres que decidieron siempre firmar con su nombre o dividir las producciones, firmar por ahí algunas artículos periodísticos, por ejemplo, con nombre de varón, caso de Juana Manuela Gorriti, de Eduarda Mansilla, escritoras argentinas, y reservarse el nombre para alguna de sus producciones literarias, ¿no? Eh, También hay que cruzar esta situación de que por qué firmar con un nombre de varón siendo mujer en relación con la pertenencia, ¿no? Los Brontë formaban parte de un sector bastante, digamos, limitado económicamente, eran hijos de un pastor que vivía obviamente de lo que su ministerio le podía aportar, en casa prestada, etc. Y que sí tuvo la posibilidad de ofrecerles una buena biblioteca, ¿sí? Que es algo sumamente importante para el siglo XIX, en la que los niños hay cualquier texto que de alguna manera propicia alguna aproximación a las Brontë, señala o destaca los usos de la imaginación que tienen desde muy pequeños el grupo de hermanos a partir de justamente la lectura, ¿no?
Una instancia que es otro elemento particular, ¿no? Privilegiado, ¿no? El hecho de que tengan educación, el hecho de que las hermanas Dote puedan asistir a institutos de formación formalizados, ¿sí? Para niñas, o que ellas mismas después más adelante se desempeñen como institutrices o maestras en estos institutos, da cuenta de un lugar privilegiado. Privilegiado no solo en términos de formación, sino en términos de profesionalización, ¿no? De mujeres que trabajan, lo cual es para mediados del siglo XIX un elemento de vital importancia porque genera enormes autonomías. ¿Sí? Fíjense que estamos dando vueltas sobre una serie de elementos que tienen que ver con lo biográfico, ¿sí? Porque por más que uno patalee un poco en relación con la escritura de los románticos, inevitablemente hay una serie de elementos que con mayor peso que en otros periodos, ¿sí? Están gestando sentidos dentro de las producciones románticas, ¿sí? Eh, Desde el dato de color, de que así como los personajes en Cumbre Borrascosas tienen ese afán por deambular por el páramo, ¿sí? Por los lugares inhóspitos, ¿sí? De altura en el que está ambientada la historia, algo que le fascinaba a la propia Emily, hasta concepciones más profundas o más finas que tienen que ver con modos de entender, por ejemplo, de manera muy osada, instancias de la religiosidad, ¿sí? Es una de las cosas que más nos golpea como lectores cuando ingresamos a esta novela escrita por una mujer a mediados del siglo XIX, en donde la religiosidad es una instancia decorativa, el lugar del ataque para la parodia, como en el caso de la figura de José, ¿sí? Pero en definitiva el mundo está en manos de, del hombre, y no porque sea un pecador, los destinos terminan siempre en términos cercanos a la infelicidad, sino porque hay una reflexión más profunda sobre la condición humana, ¿sí? No anclada en una idea de religiosidad fuerte, ¿sí? Bueno, todos esos condimentos, ¿sí? Resultan muy renovadores, le, le, le han producido a la novela una serie de malestar en las primeras recepciones que tuvo, fue muy criticada, poco comprendida, desautorizada, etcétera, etcétera, a raíz de que proponía lecturas renovadoras de temas urticantes, significativos para su contexto. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a comentar un poquito la novela, porque ya estoy con poco tiempo y quiero por lo menos ofrecer un pantallazo sobre algunos temas que me parecen significativos y que me gustaría que aquellos que no han podido iniciar la lectura la inicien no desatendiendo estas orientaciones, ¿sí? Bueno, por un lado, estamos en presencia de una nueva especie narrativa que es la novela. Hasta este momento habíamos trabajado con otras especies, con la épica y con los cuentos de Chaucer. Nos incorporamos ahora a una nueva modalidad narrativa, una nueva especie que es la novela, que es la especie que más va a... que encontró una serie de posibilidades favorables para instalarse como la especie narrativa que más se va a producir durante el siglo XIX, porque justamente permitía acercarse a ciertos ideales del mundo burgués, ¿sí? Eh, en términos más específicos respecto de los rasgos distintivos que tienen como especie narrativa, tenemos que recordar que la novela, a diferencia de la novela y el cuento, ofrece historias de largo aliento, es decir, narraciones que se construyen eh, haciendo el seguimiento de episodios de la vida de sujetos durante un largo periodo temporal. Ese es un elemento muy importante para la novela, el tema de lo que Bakhtin denomina
la progresión del héroe mediocre. El héroe está en formación, avanza, se modifica. ¿Sí? La subjetividad del héroe está en formación en la novela, algo que además es muy significativo para el romanticismo, sobre todo cuando elige personajes jóvenes o adolescentes, como pasa en Liberty, como pasa en Cumbres Borrascosas, donde hacemos el seguimiento de eh, la progresión afectiva y la circulación social que tienen dos generaciones de personas, ¿no? Entonces, este es un elemento sustancial. Prácticamente no podríamos hablar en una concepción más tradicional de lo que es la novela, de novela, si es que no podemos constatar esto que Bakhtin señala con certeza, que es la progresión del héroe mediocre, ¿sí? Ese adjetivo mediocre apunta también a un rasgo particular que después se va a acentuar en el realismo, que es la elección de sujetos que no tienen grandes particularidades o que en algún aspecto suelen tener eh, rasgos modélicos, ¿sí? En esta novela, dado la fuerte presencia del romanticismo, hay personajes que participan de este lugar más, digamos, eh, representativo de un grupo mayor, como es el caso de los sirvientes, con la excepción de Nelly, que tiene muchas particularidades sobre las cuales vamos a hablar. Y por otro lado tenemos los personajes, como ya había dicho, cargados de particularidades, ¿sí? A partir de ese conjunto eh, de aspectos distintivos ultra específicos que la escritura le quiere aportar a los protagonistas. ¿No? Lo mediocre también tiene que ver con esta posibilidad de, eh, de aproximación a una recepción mediada por lo afectivo, por la cual apuesta el romanticismo, ¿no? Es un sujeto también en el sentido medio, porque yo me puedo llegar a identificar con él. Es reconocible en su medianía y es fácil de establecer entonces ciertas articulaciones entre el terreno de lo emotivo, ¿no? El romántico busca que uno acompañe, lo digo así como caricaturescamente, con el corazón la lectura, ¿no? Uno tiene que acompañar con el sentimiento, ¿sí? La decodificación de, no sé, el paisaje que está viendo, una pintura, una sinfonía, eh, la lectura en el caso de los textos literarios, ¿sí? Entonces, para lograr eso, para lograr estos procesos empáticos de identificación, yo acompaño porque le encuentro algo en común a ese otro que está sufriendo en el texto. Para eso lo mediocre es importante, porque es una instancia de cercanía entre el receptor y el sujeto literario, ¿no? Por otra parte, hay un rasgo que Bakhtin también señala que es muy importante en la novela, que tiene que ver con el carácter antioficial que suele tener, ¿no? Frente a la épica, por ejemplo, que era el texto, una de las especies que habíamos visto en la narrativa, y que dijimos que estaba muy interesada la épica en sostener las prerrogativas de los sectores aristocráticos donde circulaba y se consumía, ¿sí? Se consumían los cantares épicos. En el caso, y por lo tanto es condescendiente, ¿sí? Odiseo, para tomar un ejemplo, es un excelente jefe, es un buen padre, un buen marido, hijo, etc. Está lleno de virtudes en relación con distintos aspectos que hacen a su funcionamiento en la historia. Eh, Frente a este punto de vista condescendiente de este representante de los sectores aristocráticos que es el rey, tal como ocurría en la épica, la novela va a presentar puntos de vista más críticos. Hay una fuerte tendencia a cuestionar mandatos sociales preestablecidos, indicaciones o señalamientos que tienen que ver con las convicciones religiosas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo dejemos ahí en suspensión porque vamos a ver que la novela tiene una situación ambidiestra, digamos. Tiene una beta conservadora en algunos aspectos y es revulsiva, crítica
cuestionadora en otros, ¿sí? Pero claramente no es la voz oficial de la burguesía, ¿sí? Claramente es un lugar en el que se están disputando sentidos sobre la sociedad contemporánea a la publicación de esta obra. Es decir, estamos hablando de mediados del siglo XIX en el contexto de la era victoriana. Por otra parte, esta misma tendencia que tiene el texto a generar fricciones con los temas, con las problemáticas, con los puntos de vista que están en la política, en el arte, de un momento y de un lugar particulares, por esta misma tendencia, se genera en términos de recepción o busca, el texto procura, es amable, para que se sincronicen las problemáticas que presenta con el contexto inmediato en el que surge, ¿no? De alguna manera le está facilitando al receptor, al lector en este caso, que problematice su presente. Esa es una particularidad que tiene la novela como especie narrativa. Le interesa que al lector, mientras está siguiendo el derrotero afectivo que vive en Heathcliff y Catherine, por ejemplo, que piense sobre cómo se están tramando las relaciones amorosas en su contexto particular, ¿sí? ¿Qué situación cercana, lejana, en relación con esa historia puede identificar en su contexto inmediato? Bueno, esa búsqueda de aproximación que uno cuando lee una obra lo identifica inmediatamente porque encuentra ecos en su presente, ¿sí? Esto lo asocio con este problema, esto me pasó o le pasó a un amigo. Ese tipo de cercanía que la novela propicia, ¿sí? Es uno de los rasgos distintivos que tiene como especie narrativa. Y por último, señalé acá la conciencia multilingüe, que es un rasgo que destaca Bakhtin, que me parece muy útil para poder pensar las novelas en general, que es algo que va a haber que esperar hasta bien entrado el siglo XX para que ingrese a la poesía, por ejemplo, ¿no? La poesía estuvo siempre mucho más eh, anudada a una búsqueda eh, de un registro elevado, ¿sí? Para hacer poesía había que escribir de determinada manera, ¿sí? Esa es una convención que va a tardar mucho más tiempo en descentrarse, en cambiar, en que para que ingresen, no sé, los insultos, el registro coloquial, etcétera, falta mucho más tiempo, ¿sí? En la literatura occidental. En el caso de la narrativa, la novela, prácticamente desde su propia constitución, me estoy refiriendo a la novela moderna, la que surge con algunos antecedentes, es verdad, pero surge como tal férreamente con el Quijote en la transición del XVI al XVII, eh, desde el vamos tiene una conciencia multilingüe, va a decir Bakhtin. ¿A qué se refiere esta categoría de la conciencia multilingüe? A que hay diferentes usos y apropiaciones que se hacen del lenguaje. ¿Sí? No existe un uso del lenguaje, existen distintos usos con distintas valoraciones sobre esos usos. ¿Sí? Eh, Existen dialectos, existen lenguas, existen jergas, existen registros personales con los que uno usa el lenguaje. Y la novela rápidamente, porque es muy permeable, va a decir Bakhtin, es permeable a las temáticas de su contexto y es permeable a los modos en que se usa el lenguaje en los contextos, va a incorporar rápidamente estos usos diversos, ¿sí? Entonces, en Cumbres Borrascosas, Heathcliff no se expresa de la misma manera que habla Lockwood o que habla alguno de los Linton, por ejemplo, ¿sí? O como habla Isabella. ¿Sí? Ahí hay distintos registros, usos del lenguaje que tienen que ver con qué? Con señalamientos hacia algunas convenciones en un espacio social particular, como puede ser la mediana burguesía de provincias, para el caso de los Linton, ¿sí? Los sectores populares, en el caso de cómo habla José, por ejemplo, ¿sí? Y lugares de contacto, porque no solo hay diferencias, sino que también hay lugares en los que esos usos particulares se sincronizan, ¿no? Uno de ellos me parece que en esta novela
es el orden de lo religioso. Entonces, la conciencia multilingüe es un aspecto muy importante a tener en cuenta porque los usos del lenguaje son ingresos particulares que hace la ideología en él. El modo en que, en este caso, una escritora de mediados del siglo XIX elige hacer hablar a un criado, ¿sí?, me permite recuperar desde una lectura particular, la que la novela ofrece, ¿sí?, cómo se expresaba un criado y cómo una mujer piensa que se expresan los criados a mediados del siglo XIX, ¿sí? Entonces, esas posibilidades de complejizar la lectura la aporta la conciencia multilingüe que tiene la novela. Por otra parte, en términos generales, en términos que tienen que ver más con lo formal, en relación con la estructura novelesca, Cumbres Borrascosas es un texto modélico en términos de lo que de lo que Bürger va a llamar obra de arte orgánica, ¿sí? Es un texto orgánico en el sentido de que está constituido por partes, ¿sí?, cuyo aporte a la significación global está muy bien prefijado de antemano. De modo tal que yo no puedo sacar un personaje, yo no puedo sacar un episodio, no puedo sacar un narrador de esta novela porque se descompagina, se viene abajo el cuerpo entero de la novela, ¿sí? En ese sentido, cuando hablamos de obra orgánica, retomemos la metáfora biologicista que está dando vueltas ahí en lo orgánico, ¿no? Un organismo que está viviendo. Necesita de todos los componentes para seguir vivo, ¿no? Eso con la complejidad que tienen estas novelas, porque tenemos muchos personajes, un rasgo que tienen las novelas, en este caso además son personajes que forman parte de dos generaciones, es decir, que no necesariamente han convivido todos, ¿sí? Tenemos varios narradores, es decir, varios sujetos que se hacen cargo de la enunciación, que nos cuentan la historia desde puntos de vista interesados, y aparece la dislocación temporal. Es una novela que no elige la organización cronológica para ir contando los acontecimientos. Hay dislocaciones, ¿sí? No hay un orden de relación de las causas y efectos en relación con lo cronológico. Está, la relación causa y efecto aparece, pero no se presentan desde el punto de vista de la enunciación en el sentido ordenado de la cronología, ¿sí? Por otro lado, tiene también esto que estaba señalando, la polifonía. Es una novela que cuenta con varios narradores, ¿sí? La narradora seguramente más importante es Nelly Dean, que es una ama de llave, digamos, una criada con jerarquía, pero no deja de mirar desde ese lugar, digamos, siempre está, a pesar de que fue hermana de leche, uno de los señores, etc., siempre está en un lugar por debajo, ¿sí?, de la jerarquía social que tienen los personajes. Quizás el único que ella reconoce claramente por debajo de ella es alguno de los otros criados y a Heathcliff, sobre todo a Heathcliff, ¿sí? Desde ese posicionamiento se está fraguando un lugar del decir, ¿no? Es el ámbito desde el cual cuenta la historia de la familia este personaje. Es además un personaje que tiene, como pasa con todos los personajes, los narradores en primera persona, hondos compromisos con lo que está contando. En el caso de Nelly la situación es muy clara porque en la narración se le infiltran, se le escapan muchas situaciones en donde uno advierte que varias de las resoluciones, varios de los episodios nefastos que ocurren en la novela son responsabilidad de acciones que ella toma. Porque ella decide llevar una carta, los primos de la segunda generación entran en contacto, porque ella decide acompañar a la niña, Heathcliff descubre a la niña, a Katy Linton en el predio de Cumbres Borrascosas, porque ella aconseja de determinada manera a Catherine en relación con Heathcliff,
se suceden determinadas situaciones, porque ella no la aconseja lo suficiente para que no se case con Linton, ella finalmente se casa. Bueno, entonces hay un grado de responsabilidad enorme en eso que la narradora desde un lugar siempre de atalaya moral va presentando, que la autoimplica como responsable de muchas de las situaciones nefastas que aparecen, ¿no? Pasquin-Delany retoma en la bibliografía crítica de Cumbres Borrascosas algunas vertientes en donde claramente señalan a Nelly como la villana de la historia, ¿no? Como aquella responsable de todos los sinsabores y de los nefastos finales que tienen muchos de los personajes en la novela, por acción o por omisión. Y bueno, algo de verdad hay en esto, ¿no? Porque es fácil advertir cuáles son esos deslices, y a veces es fácil también descubrir cierta beta cínica en el personaje, detrás de esa enorme confiabilidad que nos genera como narradora. Porque como ella ha vivido, ella ha visto, ¿sí? Ella cuenta lo que le pasó a ella, lo que le pasó a otros personajes de manera directa, uno tiende a confiar en la palabra de ella, porque está contando desde adentro, ¿sí? El siguiente narrador, esto es como una suerte de cáscara de cebolla, yo en realidad empecé por la más importante, pero en realidad en el orden de aparición es la segunda narradora, el primer narrador es Lockwood, ¿sí? Este inquilino que decide alquilar un tiempo tras su espíritu que gusta de los espacios inhóspitos, decide alquilar la Heathcliff, la granja de los tordos, y entra a partir, y con él entra el lector, ¿no? Entra en ese mundo tan otro, tan enormemente salvajizado, digamos, por la perspectiva desde el foráneo le asigna. Es un sujeto que viene en la ciudad, que no está habituado al campo, que comete una serie de errores. Muchas de las situaciones grotescas o cómicas se dan respecto de este tópico viejo que es del foráneo que ocupa un ámbito que no conoce, ¿no? Es la fábula del ratón del campo y del ratón de la ciudad. Y es el que nos permite ingresar, es una suerte eh, de antesala, ¿sí? Que de manera muy verosímil, la novela está muy pulida en términos de estas capas narrativas, es la antesala que nos permite conocer la voz narradora más importante, que es la de Nelly Dean, ¿sí? Que es la que a él le va a contar la historia de la familia, y mientras se la cuenta a él, nos la cuenta a nosotros los lectores. Hay además otros narradores que se encargan de fragmentos más pequeños del relato y que están muy condicionados a los géneros discursivos que utilizan, ¿no? Por ejemplo, Lockwood en su primera noche en Cumbres Borrascosas tiene contacto con el diario de Catherine, y en el caso de Nelly recibe, por ejemplo, una carta de Isabela, ¿no? Ese tipo de voces otras permite reponer, también son necesidades de la narración, ¿no? No podemos reponer qué le pasó a Isabel una vez que abandonó a Heathcliff, sino es la misma Isabela que se lo cuenta a alguien. En este caso, ¿a quién mejor que a Nelly, que es la que se está haciendo cargo del grueso de la narración, ¿no? Bueno, entonces, tenemos que estar muy pendientes de que es una obra que está muy trabajada en términos del punto de vista de la narración. Cada narrador va a tener un punto de vista particular, implicado, comprometido, del cual hay que desconfiar permanentemente, ¿sí? Eso va de la mano de la incorporación de géneros discursivos. Recordarán ustedes allá lejos y hace tiempo cuando dijimos que desde la perspectiva bastiniana los géneros literarios eran géneros secundarios que se formaban a partir de géneros discursivos primarios. Bueno, en la novela hay varios ejemplos, acabo de mencionar dos: la incorporación de un diario íntimo, la incorporación de cartas, la incorporación de diálogos, son usos particulares de otros géneros, ¿sí? Discursivos en general primarios, que se reincorporan en este género secundario para viabilizar, por ejemplo, la polifonía, por ejemplo, los distintos registros, etcétera, ¿sí? En su conjunto, esta opción por la polifonía y por incluir distintos géneros discursivos
coloca al narrador en una posición, perdón, coloca al lector en una posición privilegiada, ¿no? La del sujeto que tiene que tomar decisiones respecto de lo que ocurre, respecto de la fiabilidad que tienen esos relatos sobre la familia que va contando Elena, sobre las caracterizaciones de los personajes, ¿sí? Es evidente que los rasgos demoníacos que se le asignan a Heathcliff, por un lado, depende del punto de vista de Lockwood, que es un foráneo que no está acostumbrado a ciertas, diríamos, rusticidades de la vida rural, ¿sí? Probablemente el choque tenga que ver más con eso que con el hecho de que Heathcliff efectivamente sea un salvaje. Sabemos cuando avanzamos en la novela que no es un salvaje, que es un gran simulador en todo caso. Lo mismo en el caso de Elena, que guarda un hondo resentimiento, ¿no? En el sentido de que varios de sus planes se han visto fracasados, ¿no? Y que las historias siguieron un curso por fuera de lo que ella hubiese deseado, o mejor dicho, siguieron el curso a partir de que ella no fue lo suficientemente enfática o que gestionó de manera equivocada algunas cuestiones, ¿sí? Esto en el caso de la segunda pareja es bien notorio. Si hay alguien que le cede en bandeja de plata la posibilidad de casar a su hijo con, con, con Katy Linton para heredar ambas propiedades, es Nelly, que lleva a la niña a las cumbres, ¿sí? Bueno, también les voy a dejar acá, porque es medio complicado el tema de la... Había varios esquemas sobre las dos generaciones, ¿sí? Bueno, este está en inglés, pero bueno, es fácil si hay algún término que no entiendan, lo pueden rápidamente buscar en un traductor. Me pareció que era el más claro, porque además agrega otros personajes y porque no aporta información extra que había en otros esquemas, ¿no? Se nota que no tengo mucho ánimo de ponerme yo a construir el esquema, y este me pareció el más potable de los que hay disponibles, ¿sí? Como para que vean en esta organización convencional sobre cómo se arman las genealogías, cómo se van dando los matrimonios, cuáles son los hijos y, en el caso final de Katy Linton, los dos matrimonios que tiene, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? ¿Algún comentario que quieran hacer? Sí, se casa con su primo. Katy Linton se casa con su primo. Eh, es una de las instancias más comunes para no dividir el capital, ¿no? Entonces, es lo que está gestionando Heathcliff para poder, para poder sostenerlo, ¿no? Es medio enrevesado de explicar, si no leíste la novela, le estoy hablando a Yasmín, porque hay muchos cruces, ¿sí? Entre las dos generaciones que hace que después terminen estos dos niños, porque son muy niños, la verdad, primos en la instancia de casarse. Hay además todo un tema en relación con la herencia y la posibilidad de eh, herencia no directa que reciben las mujeres, que ya más adelante lo voy a comentar, ¿no? Porque ese es uno de los grandes temas que tiene esta novela, el de la posesión de la tierra y la acumulación de propiedades, como una instancia que no solo garantiza un lugar en la estructura social, sino que sobre todo, para el caso de Heathcliff, y ahí está el componente romántico, si no nos quedaríamos en la historia de Papá Goriot. Si solamente estuviésemos aferrados a la acumulación, nos quedamos con Papá Goriot. Lo que quiere Heathcliff es acumular riqueza para humillar, ¿sí? Para terminar de zanjar ese odio extralimitado que tiene hacia el descendiente de uno de los que lo ha humillado, y para, de alguna manera, eso lo podemos discutir igual, ciertas venganzas más íntimas que él tiene con la figura de Katy y de su hija, ¿no? Entonces, hay ahí
un motor que tiene que ver con lo pulsional, con lo pasional. El eje, ¿sí?, está sostenido sobre un problema económico, pero las motivaciones de los personajes son otras, ¿sí? Estamos en una novela que es claramente romántica en ese sentido. Bueno, voy a marcar, me quedan unos 10 minutos, voy a marcar por lo menos un rasgo que me parece importante de los románticos que podemos encontrar en esta novela y que tiene que ver justamente con que no hay un programa moral o didáctico en la novela, ¿sí? La novela no busca decididamente educar a nadie, ¿sí? Es un texto que justamente lo que hizo fue descolocar a sus lectores contemporáneos en su primer contexto de emergencia porque no, no era, no era, y sobre todo en un texto escrito por una mujer, ¿no? Pienso en uno de los grandes antecedentes que tiene inevitablemente Emily Brontë, que es Jane Austen, ¿no? Cualquiera de las novelas, bueno, en todas las novelas no, porque en las novelas góticas hay otra cosa, pero en Sensatez y Sentimientos, por ejemplo, en Emma, en Orgullo y Prejuicio, son novelas en donde hay un orden social muy rígido y en donde la restitución vía el matrimonio es un eje que no se discute, ¿sí? Eso está también en Cumbres Borrascosas, que termina con un matrimonio aparentemente bien constituido. Sin embargo, hay en el medio, digamos, un comienzo y un desarrollo hasta llegar a ese final, cargado de una dinámica distinta, ¿sí? De una dinámica en donde justamente lo que se muestra es todo lo que ocurre cuando dos sujetos se enamoran y no pueden cumplir con los mandatos sociales preestablecidos, ¿sí? Y además hay un regodeo insidioso sobre esta situación que no es para nada modélica, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba más adelante sobre, hace un momento, mejor dicho, cuando hablaba hace un momento de esta situación ambigua que tiene la novela, bueno, por un lado está esto, ¿no? La expresión desbordada, hasta algún punto incomprensible para muchos de sus contemporáneos, de cómo vivir en términos pasionales patéticos una relación amorosa, de gestar esto que Pasquin Delany llama una moralidad pervertida. Me parece una construcción bien atinada sobre cómo pensar las relaciones en términos de valores que van vinculando a los personajes, ¿no? Hay una moralidad pervertida, ¿sí? No hay, por ejemplo, ninguna censura respecto de que Catherine elija tener a sus dos hombres, digamos, a Linton, con el cual tiene garantizado un estatus social, un buen pasar económico, pero por el cual, digamos, es una conversación muy íntima que tienen con él, lo deja bien en claro, por el cual no tiene evidentemente ninguna palpitación en términos afectivos y físicos, ¿sí? Y mantener la relación con Hitler, con el cual tienen una atracción enorme. Hay un vínculo que tiene que ver claramente con lo patético, ¿no? En el sentido de que hay una mortificación del cuerpo, ¿sí? Que se ve claramente en los contactos físicos que tienen, cómo se agarran de las manos, cómo se abrazan, cómo se besan, etcétera, ¿no? Que es algo que para el contexto, ¿sí?, victoriano, en donde la escenificación de todo lo que tuviese tufillo a sexualidad parece muy escondido, y si no piensen en la novela de Jane Austen, o pensemos también en algún aspecto que tiene esta novela, ¿no? No sé, Isabela es torturada, tiene una vida terrible con Heathcliff, y después nos enteremos que, bueno, que terminó embarazada de su marido, obviamente. Estas cuestiones que pueden ser como muy, eh, digamos, naturales, están muy solapadas por el texto en materia sexual, ¿no? Sin embargo, otras, las que van de la mano de la expresión enfervorizada de la afectividad de estos dos cuerpos que requieren estar juntos hasta después de muertos, en el caso de Heathcliff y Catherine, no, ¿sí? Y no hay ningún cuestionamiento de orden religioso o moral sobre esta situación, sobre el hecho de que una mujer decida
sostener la relación con dos hombres, ¿sí? En, en la segunda resolución, no solo tenemos la historia de dos generaciones, sino que tenemos historias espejadas entre la vida amorosa de la primera pareja y la de la segunda. Si uno las contrasta, ve que evidentemente en la segunda hay un intento necesario por adecuar un poco más ese final que parece más conciliable con lo que el gusto de la época prescribía, eh, algo como más notorio, ¿no? Es algo que está en varias novelas del siglo XIX, en donde por un lado está la pulsión escrituraria y por otro las necesidades de cumplir con ciertos requisitos de época, ¿sí? Con ciertas restricciones que a veces tienen incluso que ver con los modos en que circularon los textos. Por ejemplo, Dostoyevsky publicó su novela Crimen y Castigo y tiene dos finales, Crimen y Castigo. Una en la que el personaje realmente muere, no muere en su lepra, digamos, termina confesando, si no leyeron Crimen y Castigo, lo siento, termina confesando, y otra en donde termina redimido, ¿no? Porque, bueno, evidentemente el folletín, que era la instancia por la cual se publicó la novela, requería ese tipo de finales, ¿sí? Bueno, con Cumbres Borrascosas pasa algo similar en relación con la segunda pareja. Pero insisto, este trío, ¿sí? Es el trío con el cual se cierra la novela, ¿sí? Es decir, que ahí, en la opción discursiva por patentizar esas imágenes de las tres tumbas en el final, otra vez la novela no está siendo respetuosa de ciertos cánones en relación con lo que se entendía que debía ser una pareja heteronormativa en medio del mundo rural de la Inglaterra de mediados del siglo XIX, ¿no? Entonces ahí hay una enorme nota disonante, ¿sí? Que no la encontramos ni en otros varones ni en otras mujeres que escriben de manera contemporánea. No lo encontramos, por ejemplo, ni en la propia novelística que escriben sus hermanas, ¿sí? Es probable que tal vez hayan leído el texto o hayan visto la película, que también tiene muchas versiones, en el caso de Jane Eyre, o de Agnes Grey, que es la novela que escribe Anne. En esas dos novelas hay construcciones calcadas en paralelo que tienen muchas más vinculaciones con Jane Austen, con el final de la pobre huérfana que logra casarse con el patrón, etcétera, etcétera, ¿sí? Un final, digamos, muy melodramático, pero acorde con los requerimientos del gusto burgués desde el encuadre, además, victoriano, frente a los cuales esta novela aporta una disonancia muy significativa, ¿sí? Propone un triángulo amoroso atravesado por una enorme pulsión de orden sexual, ¿sí? Y no establece ninguna censura explícita en términos morales. Son censores algunos de los personajes, pero ni aún así en todos los casos esto ocurre. Es censor en todo, por ejemplo, el personaje estereotipado de José, pero no todos llegan a visualizar críticamente el vínculo entre Heathcliff y Catherine. Bueno, estamos ya en la hora, quedan una serie de varias cosas que me gustaría comentar sobre el texto. Las vamos a dejar para la próxima clase. Yo la próxima clase, que va a ser, insisto, dentro de 2 semanas, voy a terminar de comentar la novela, espero que puedan avanzar un poco más, y voy a hacer una presentación a realismo, y tal vez empiece con Balzac, ¿sí? El ritmo se acelera en la última parte del año. Esto está incrementado además por la lógica particular que tiene la cursada de este año. Así que bueno, espero que puedan gestionar mejor los tiempos y llegar, aunque sean medias, con las lecturas para poder preguntar, para poder hacer consultas, para poder aportar sus puntos de vista particulares sobre los textos literarios y no terminar en esto que es un monólogo, digamos, y que probablemente
cuando revisen la clase, si es que la revisan en otro momento, con la lectura hecha, puedan articular algo y bueno, ya no vamos a tener tiempo para dialogar sobre eso, ¿sí? Supongo que deben estar atiborrados de tareas, de cuestiones, de obligaciones, porque todos estamos en instancia de evaluación. Pero bueno, vamos a tener un par de semanas como para que puedan tomar un respiro para ponerse un poco al día con las lecturas. ¿Sí? Bueno, quedan unos minutitos. No sé si hay preguntas, comentarios que quieran hacer. Bueno, si no hay comentarios, nos estaremos viendo en 2 semanas. Y cualquier duda o inquietud que tengan respecto de la resolución de- del parcial, lo discutimos en los horarios de consulta. En cualquier horario de consulta estamos disponibles para ese tipo de dudas. ¿Sí? Nos estamos viendo la semana que viene no, en 2 semanas entonces. ¿Mm? Chao, hasta luego.